colocó got it o leave meeting? ¿Cómo? Que me sale como opción got it o leave meeting. Parece que es got it, ¿no? Sí, esa. ¿Seguro? O sea, de rato. Ya, ahí voy. 1, 2, 3. Ah, sí, era esa. No. Sí, era verdad. Otras veces lo he hecho y se ha cerrado todo. Oh. Hola, Marcos, Nadia. Hola, hermana Patricia. Don Leonel. ¿Cómo estamos? Don Roger Gajardo. Estaba probando para ver cómo se veía. A ver si se ve bien. ¿Cómo está la lluvia, Buenas noches, hermanos? hermano. Buenas noches. Estamos a la hora del tecito. Como todo el día descanso. ¿Descansar o no descansar? Wank. No hay descanso, dice la Vaticana en el día. El Roger sí descansa. Bueno, Roger. Estamos dando los 5 minutos de la gracia, hermano. Como gracioso nosotros. Para que sea una. Aquí hay otro. La hermana Diony. Parece que está entrando. Hay que desactivar eso de la entrada. Hay que desactivarlo. Está. Stay in room. Buenas noches, Gisela. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien. Qué bueno. Buenas noches, hermana. Hola, hermano Julio, ¿cómo está? Bien, Good gracias. ¿Y evening. usted, How cómo are está? you? Bueno, bien, gracias a God Dios. bless you. Qué bueno. Bueno. ¿Qué tal, Mariani? Hola, hermana Pati. Nos escuchamos. Hermano Julio, ¿cómo está? Bien, ¿y Ay, usted cómo está? Cansado. ¿Cómo está? Si por ahí le Ahí veo está. los puros ojitos a mi, ¿Están mi comiendo? viejito. Yo sí estoy comiendo uva. No me digan que están Hola, hermana comiendo. Diony. No, qué mentirosa la hermana Pati. Sí, la verdad, Rosa. Sí, la verdad, Rosa. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Bien, hermano. Bueno, antes de comenzar, quisiera explicarle a nuestros hermanos nuevos miembros que nos acompañan hoy que esta conversación la tuvimos en la reunión anterior de miembros. Esta no es una reunión de miembros oficial, sino que es una reunión de estudio. Conversamos en la última sesión como miembros que habíamos visto durante estos 5 años, después de cumplir 5 años de iglesia, y reflexionamos sobre algunas cosas que podíamos mejorar, y de ahí nació esta idea del discipulado, ¿ya? Y los que están presentes aquí son obviamente los nuevos miembros que se han integrado como hermanos que por diversas razones no pudieron estar en las 4 sesiones presenciales que hicimos, que fueron los días sábados. Obviamente ahí se dio mucho más dinámica de lo que se va a dar ahora en Zoom, porque Zoom es un poco más limitado, como siempre. Pero vamos igual a tener espacios para que puedan preguntar las cosas que voy a ir hablando. Así que quienes pueden escribir sus preguntas para ir dejándolas al final las consultas. Le voy a pedir también que participemos en la lectura del versículos. Dejé mi Biblia, ¿se acuerda? Para que puedan ir leyendo. Y lo otro es que Esteban está grabando, así que la idea es que quede grabado porque a futuro, si después se integran nuevos miembros y no van a poder participar ahora, obviamente, que no son miembros, puedan ver la grabación y también puedan unirse, porque la idea es establecer esto como iglesia y van a entender el por qué, ¿ya? Y fueron 4 clases, pero aquí en Zoom, porque es más, va a ser más expositivo que diálogo, vamos a hacerlo en 2 clases, o sea, este lunes y el próximo lunes, que es como les había comentado en el grupo, ¿ya? Entonces, haciendo esas observaciones previas, mis hermanos, vamos a orar y vamos a comenzar. Yo voy a estar compartiendo un PPT de presentación desde aquí, desde el Zoom. Cualquier cosa, si me escucho mal o no me escucho, me avisan también, ¿ya? Porque a veces la señal de internet puede caerse un poquito. Ya, oremos entonces, hermanos. Si alguien tiene una consulta, después de la oración me la hace, si es que no entendió algo, ya, para poder aclarar.
Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos, por poder compartir tu palabra, Señor, y poder reflexionar en torno a las cosas que hemos aprendido durante estos 5 años como iglesia y también las cosas que nos proyectamos, Señor, como iglesia, hacia dónde queremos ir, qué cosas queremos hacer, cómo queremos, Señor, rendir nuestra vida con más claridad, Señor. Queremos aprender más de tu palabra y poder poner en práctica más de tus principios, de tus verdades. Rogamos que tú nos guíes en esta tarde, Señor, para poder aprender de tu palabra más y más y edificar a nuestros hermanos. Te agradecemos por esto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, y no sé si alguien tiene una consulta de lo que dije anteriormente. Es por eso que no están, por ejemplo, todos los miembros ahora, porque varios de los miembros ya estuvieron en las clases presenciales. Ahora, obviamente, ellos pueden participar de nuevo si quieren, como Esteban, por ejemplo, que ya lo hizo y está, Esther igual, que ya lo hizo y ya está, etc. Hermana Dionisia, Pastor, dígame. es que se me cambió justo el internet del teléfono y no Ya. alcancé a escuchar bien de qué se trataba el discipulado. Al discipulado es estudiar qué dice la Biblia del discipulado, para aplicar un modelo a la iglesia de cómo hacer discípulos. Eso en términos generales. Ah, ya, ok, gracias. Voy a entonces compartir la presentación que tengo aquí. Ya. Bueno, como ya les dije, se trata de discipulado. Uy, ahí está. Bueno, quisiera empezar señalando los síntomas que hemos estado viendo en nuestra iglesia a través de estos 5 años. Síntomas que cuando yo leí libros de discipulado son similares. Y según los autores de esos libros, son lamentablemente, digo lamentablemente, síntomas muy comunes en las iglesias. ¿Ya? Y también los veíamos nosotros, entonces nos empezamos a preguntar y a pensar por qué. ¿Qué razón había detrás de esos síntomas? Que como sabemos, todo síntoma apunta hacia alguna enfermedad. Esto es lo que vimos. Pastor activo, pocos miembros activos. ¿Ya? Por lo que esto es común. ¿Qué quiere decir? Que yo como pastor es quien visito, quien me relaciono con los hermanos, quien predico, quien evangelizo, y también algunos miembros, y no todos los miembros. ¿Ya? Eso es un mal de, digamos, el 90% de iglesias que yo he conocido, y también de lo que dicen los escritores hermanos de distintas realidades, ya sea de gringos, latinos o europeos. ¿Ya? Entonces esto lamentablemente es algo común, ¿ya? Y hay que tratar de entender por qué es algo común. Otra cosa que se ve comúnmente es que la iglesia trabaja a partir de actividades, o sea, hace actividades para llevar a cabo su misión, lo cual no necesariamente significa un discipulado verdadero y profundo sobre las verdades de la Escritura. ¿Ya? Se hacen, por ejemplo, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, que ciertamente la gente participa y es una actividad donde están y estudian algo de la palabra, pero no hay mayor profundidad ni relacionalidad entre los que participan en eso. Y eso finalmente va creando no una verdadera vida profunda de cristianos, sino que simplemente seguir de una actividad tras otra. ¿Ya? Otra de las cosas que suceden también son que los miembros no crecen espiritualmente, o crecen lento, o no hay, pareciera, mucho interés en el crecimiento espiritual. Y eso muchos autores igual lo han señalado como que la iglesia cristiana tiene mucho de cierto aceptar a Cristo, etcétera, o algunos de conocimiento bíblico, pero no necesariamente eso significa que la persona crece espiritualmente. También hay frialdad espiritual en los miembros de las iglesias, estamos hablando específicamente de esta, también se ha reflejado a través de cada cierto tiempo que los hermanos experimentan esta frialdad espiritual, ya que se ve reflejado en su poca participación en las actividades de la misma iglesia. También hemos visto la poca relación que existe entre miembros y no miembros, ¿ya? O sea, los asistentes sienten que los miembros no tienen mucha relación con los miembros, ¿ya? Entonces hay un conflicto ahí que se va manifestando y lo van viendo constantemente, o por lo menos lo hemos visto
en ocasiones menos, en ocasiones más, depende de cada etapa, ¿ya? O de cada año que se ha ido desarrollando la iglesia. Y también poco deseo de evangelizar, ¿ya? Algunos por distintas razones, ya sean problemas familiares, trabajo, miedos o misma indiferencia, se ha visto el poco deseo de evangelizar acerca de la palabra de Dios. ¿Ya? Estos síntomas apuntan a algo, algo pasa, ¿cierto? Obviamente uno puede señalar, pasa algo en el corazón, sin duda, pero apunta igual a una estructura o una forma que como iglesia uno puede tener y que finalmente nos ayuda a avanzar. Estos síntomas, por supuesto, yo lo he visto aquí en la iglesia, pero también en iglesias anteriores que he estado. Lo he visto quizás por años, a veces incluso, que se ha dado estos síntomas. Y igual me hacía la pregunta del por qué pasaba esto, y trataba de entender las razones. ¿Ya? Y pensando, orando y leyendo autores que intentan mostrarnos el por qué, es que llegamos, digamos, a esta conclusión. Bueno, y como les decía, entonces, los síntomas revelan una enfermedad. Estas preguntas las conversamos con los miembros, quizás los que están nuevos ahora, no porque no han estado en la membresía, y les preguntaba cuáles han sido de estos síntomas que habían experimentado los hermanos. También preguntamos si acaso no estábamos combatiendo los síntomas y no la enfermedad, o sea, ya si hay frialdad espiritual, ya, dediquémonos a que no tengamos frialdad espiritual. Si hay poco deseo de evangelizar, tratamos de enseñar cómo evangelizar. Y así, vamos tras síntomas, pero sin quizá atacar lo que es lo esencial, que es la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería la enfermedad que estos síntomas revelan? ¿Cuál sería esta enfermedad que podemos ver? Es lo que llaman el discipulado, ¿ya? O la falta de discipulado. Bueno, aquí voy a citar a un autor, un gringuito, que nos dice, para que veamos la importancia de lo que es la idea de discípulo y la idea después de discipulado que la Biblia nos plantea, ¿ya? Dice, discípulo es el término principal, es el principal término empleado en los evangelios para referirse a los seguidores de Jesús. También era la manera común de referirse a los que en la iglesia primitiva eran conocidos como creyentes cristianos, hermanos o hermanas, los del camino o los santos. Cada término enfoca diferentes aspectos de las relaciones de estos individuos con Jesús y con quienes sostenían la misma fe. Esta palabra se usó muy frecuentemente con ese sentido específico, al menos 230 veces en los evangelios y 28 veces en el libro de los Hechos. Michael Wilkins. Bueno, aquí nos señala que en verdad esta es una palabra muy importante que aparece por todo el Nuevo Testamento, señalándonos que el Señor lo que quería era exactamente formar discípulos, ¿ya? Y eso es lo que vemos que la enfermedad es, finalmente, como muchos hermanos, muchos más eruditos y estudiosos que yo, llegan a la conclusión que la iglesia actual carece de un discipulado real y verdadero. Y eso hace que todos esos síntomas que vimos al principio se den. Ahí vamos a ir viendo qué es un discípulo, obviamente, o qué es un discipulado, ¿ya? Pero antes señalaremos qué no es el discipulado, ¿ya? Para entender lo que es bueno a veces entender lo que no es el discipulado, ¿ya? Entonces, el discipulado no es un programa, ¿ya? Es muy común. Decimos, ok, entonces si necesitamos discipulado, hay que ver programas de discipulado. Existen miles de libros sobre eso. Ya uno puede encontrar fácilmente en las librerías cristianas discipulado para niños, discipulado para jóvenes, discipulado para hombres y así, infinito. Ya, pero quiero señalar que aquí, que cuando hablamos de discipulado, señalamos que el discipulado no es un programa. Tampoco el discipulado es una línea de producción. Eso quiere decir que uno entra, ¿cierto? Y van a salir todos de igual manera. Todos van a salir iguales de un discipulado y va a quedar una especie de, así como han visto esas máquinas, ¿cierto? Que entran, no sé, la leche o cualquier cosa y la hacen todo igualito. Así, no queremos decir que eso es el discipulado. Tampoco queremos señalar que el discipulado es solo para principiantes, ¿ya? Es muy común esto. Incluso esto está aquí en la iglesia porque cuando las personas entran, bueno, como ustedes, los que entraron, los miembros, ¿cierto? Pasaron por el discipulado, le llamamos el discipulado, ¿cierto? De la confesión. Después terminamos la confesión y es como si hubiera terminado el discipulado, ¿ya? Y se siente uno que ya pasó el discipulado, ¿ya? Porque se entiende que el discipulado es para principiantes, personas que recién quizás están entrando a la iglesia, etc., ¿ya? Entonces, no queremos decir que el discipulado es solamente para principiantes. Tampoco queremos decir el otro extremo, que el discipulado
solo apuntaría a los líderes. ¿Ya? El discipulado no es solo para líderes. Los líderes obviamente necesitan discipularse, pero no es solamente para ellos. O la gente siempre piensa, es que él es pastor, entonces él tiene que discipularse, ¿ya? Porque él va a ser pastor, ¿ya? O va a ser diácono. Entonces él necesita un discipulado, ¿ya? Y eso no es lo que queremos señalar. Bien, ¿qué es un discipulado entonces? Si estas cosas no es, aquí vamos a una definición de un hermano llamado Gregory Ogden, que dice: el discipulado es construir una relación intencional, es decir, con una intención concreta, la de caminar junto a otros discípulos para animarse, enseñarse y retarse los unos a los otros en amor para madurar espiritualmente. Esto incluye capacitar al discípulo para que enseñe a otros. Ya, ahí vamos a ir viendo, por supuesto, después ejemplos, así que solo estamos dando las definiciones previas. Vamos a ir al pasaje más famoso sobre este tema del discipulado, pero antes, por ahora, ¿se entiende lo que digo? ¿Tiene alguien alguna duda y consulta al respecto? Puso un micrófono abierto. Sí, Enséñense. pastor, se Que hable nomás, entiende, pero... Pastor, se entiende, pero va un poquito rápido. Ya. Estoy tratando de tomar apuntes. Ya, hermana. En todo caso voy a enviar el PPT igual, como siempre, pero está bien. Ya, ok. Gracias que me diga que voy un poco rápido. Tiendo a ser muy rápido. Pastor, gracias. Muchas gracias, hermana. Bien, vamos a tratar de ir más lento. Respirar, respirar. Pastor, Dígame. no solamente recordar a la hermana que esto también va a quedar grabado en video y después lo va a poder ver si ella quiere. Eso. Ya. Gracias, Esteban. Sí, va a quedar grabado esto, como les decía al principio, mis queridos hermanos. Ya. Vamos al pasaje más famoso de la historia sobre Gran Comisión y Discipulado. Si alguien me pudiera leer, por favor, este versículo, si pudiera. Mateo 28, versículos 18 al 20. ¿Yo, pastor? Ya. Dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes desde todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias, hermana Gisela. Perdón, nadie había levantado la mano. Se me le pasó. ¿Nadie? No, era para leer que levante la mano, pero no, era para eso. Ya. Ya nadie. Gracias. Lo siento, es que como aquí de repente saco la pantalla, no los veo, entonces después vi una mano que se había levantado y bajado. Por eso si hablan de repente, hermanos, abran el micrófono y hablan para que a veces no los veo. Por favor. Gracias. Bueno, aquí tenemos entonces, si tomamos este versículo que leyó nuestra hermana Gisela, nos podemos hacer 4 preguntas. ¿Quiénes serán discípulos? Está respondiendo. ¿Quiénes harán discípulos? ¿Cuánto durará el proceso del discipulado? ¿Y qué incluye el discipulado? ¿Ya? Entonces, si uno pone este versículo con estas 4 preguntas que vamos a intentar responder, vamos a ver entonces con mayor claridad lo que alude entonces cuando el Señor habla de que tenemos que ser discípulos. ¿Ya? Entonces la primera pregunta es: ¿quiénes serán discípulos? ¿Ya? Aquí apuntamos, y aquí igual les voy a pedir ayuda con los versículos, si alguien lo tiene, pudiera leerlo, por favor. Tenemos entonces, ¿quiénes serán discípulos? ¿Ya? En primer lugar, todos los cristianos nacidos de nuevos serán los discípulos. Y ahí tenemos 2 versículos. Juan 3, no puse el versículo, creo ahí, Juan 3, el de Nicodemo, nacer de nuevo. Y primera de Pedro 2:2. ¿Quién puede leer esos Amén. versículos? Amén, sí. Amén. Juan 3.
¿No se escucha? ¿No se escucha? Sí, hermano, puede leer el versículo, es que no me acuerdo cuál es el versículo de ciertos digo que deben nacer de nuevo. Está el 3:3 creo que es. Es que Juan 3. Juan 3 tiene acá. ¿Pero cuál tres? Juan 3. Sí, pero no todo Juan 3, sino el versículo que nos alude a nacer de nuevo. Ah, Juan 3:1. Ah, ya. Entonces está. Ya. Juan 3:1. Ya. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Eso es lo que parece. No, mijo. No se A ver. refiere. El nacido Perdón. de Sí, nuevo. tiene que leer hasta el 6. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Ah, Ese, ya. pero, Lea del 1 al 6, que escuché que Roger dijo, por favor. perdón, Del 1 al Le- 6. Lea del 1 al 6, por favor, ya. hermano. Había una vez un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: en verdad te digo que el que nace de agua y de espíritu. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ujú. Gracias. ¿Y alguien tiene 1 Pedro 2:2 para complementarlo con lo que se leyó aquí en Juan? Dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ujú. Gracias, Roger. Bueno, ahí tenemos, no vamos a entrar a explicar tan ampliamente estos versículos, solamente aludir a el nacimiento de nuevo que Jesús le enseña a Nicodemo, ¿cierto? Que apunta a que para ser cristiano tienes que nacer de nuevo, o sea, tiene que haber una transformación. Entonces, cuando uno nace de nuevo, lo que sucede es que uno quiere, tomando la misma ilustración de nacer, ¿cierto? Quiere comer o beber de la leche del recién nacido, como un bebé, ¿ya? Yo que tengo guaguitas, ¿cierto? Y los que tienen hijos saben, ¿cierto? Que toman pecho y toman leche desde el principio. Entonces, cuando uno nace de nuevo, lo que sucede es que quiere naturalmente tomar de esa leche, de un recién nacido, ¿ya? Una leche nueva, una leche que viene para que crezca espiritualmente, ¿ya? Entonces, ¿quién es un discípulo del Señor? Es aquel que ha nacido de nuevo y que empieza poco a poco a comer de esta leche. Luego tenemos también que los cristianos, todos los cristianos que son discípulos son los cristianos que crecen, maduran y se reproducen. Aquí tenemos algunos versículos. Juan capítulo 15, versículos 7 al 17. Hebreos 5, 11 al 14. Y 1 Corintios 3, 2. Quien lo tenga, hermanos, para acompañarnos en la lectura. Juan 15, versos 7 al 17. 1 Corintios 3, 2 y Hebreos 5, 11 al 14. Voy a leer el primero. ¿Ya? Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis muchos frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ujú, gracias. Bueno, si uno comenta ese pasaje, el énfasis de Jesús está en la idea de permanecer en Él. Y el permanecer en Él, por consecuencia, trae crecimiento y trae reproducción. Esa es la idea de la vid, ¿no? Entonces con esto apuntamos que los cristianos que nacen de nuevo tienen que crecer, madurar y reproducirse. Ya, tienen que llevar fruto, no hay opción. O sea, un cristiano verdadero lleva fruto. Ahora, hay distintos tipos de crecimiento, ciertamente entre los cristianos, pero todo cristiano debe llevar fruto, madurar y reproducirse. Si es que alguien no está creciendo o madurando en el Señor, vemos que la Escritura lo pone como algo que está teniendo problemas, algo está sucediendo, ¿ya? Y ahí están los otros dos versículos que son de advertencia sobre esto. Si alguien los tiene ahí, 1 Corintios 3:2 y Hebreos 5, verso 11 al 14. Pastor, leo Primera de Corintios 3:2. Bueno, Dice, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. gracias. Fíjense que ahí ya la visión de tomar leche solamente ya es un problema, ¿ya? Porque están tomando todavía la leche como bebés espirituales, pero aún no son capaces de comer vianda, o sea, comida sólida. Y eso ya se había producido un problema en la iglesia en Corinto. O sea, los creyentes no estaban creciendo, no estaban madurando, sino que estaban involucrados solamente en conflictos entre unos y otros. Y bueno, conoce el contexto, estudiamos Corintios, para los que recuerdan, en donde se nos muestra todos los conflictos que habían dentro de la iglesia, que eran muchos, y uno de esos tenía que ver con la falta de madurez en los cristianos dentro de esa iglesia. Entonces ahí ya lo presenta como un problema. Un cristiano que no madura, que no come alimento sólido y siempre toma leche, tiene un problema. ¿Ya? Y Hebreos 5, 11 al 14 también nos señala una advertencia sobre esto. Hebreos 5, 11 al 14. ¿Quién puede leernos ese versículo? ¿Lo leo? Bueno, Tatiana. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Gracias. Bueno, ahí vemos entonces que la crítica del autor de Hebreos, ¿cierto?, a los cristianos judíos que habían ahí, es que estaban simplemente no creciendo y seguían bebiendo leche y no comiendo alimento sólido, por tanto no estaban madurando, ni se estaban creciendo, ni se estaban reproduciendo, que es lo que se espera de un cristiano que permanece en la vida, ¿ya? Entonces eso es algo que hay que considerar. Todos los cristianos somos quienes somos discípulos, nacidos de nuevo y que tenemos que crecer, madurar y reproducirse. No es solamente una tarea del pastor, porque las cartas no son escritas a los pastores, sino que son cartas escritas a la iglesia, ¿ya? A las distintas iglesias. Y eso significa que la responsabilidad recae en toda la iglesia. Y los cristianos todos deberían considerar que el discipulado tiene un costo, ¿ya? Aquí tenemos Mateo 10, versos 34 al 39, y Lucas 14, versos 25 al 35.
todos los cristianos que entienden que son discípulos del Señor tienen que comprender también el costo del discipulado. A Jesús lo siguieron muchas personas, pero solo permanecieron sus discípulos, que entendieron que había un costo. Eso es parte igual de la presentación que nosotros damos del Evangelio, o debería incluirse cuando presentamos el Evangelio, ¿no? El Evangelio es un llamado a confiar en lo que el Señor hizo, que es gratuito, pero tiene un costo al seguirlo. ¿Quién puede leernos entonces estos versículos? ¿Rogers? Ya, pastor, voy a leer el de Mateo. Ya. Dice así: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Gracias. Bueno, aquí tenemos este pasaje que a veces no se entiende bien, pero Jesús en el contexto del Medio Oriente, la lealtad primera y muy fuerte era la familia. Era como casi divina la familia, por decirlo así. Y Jesús confronta esa visión diciéndoles que aquel que quiere seguir y ser su discípulo tiene que tener su primer lugar siempre al Señor, ¿ya? Y eso le puede costar conflictos con la familia, pero aún así debe entender que ese es el costo de ser cristiano, ¿ya? Eso todavía se veía un poco más en el Medio Oriente porque, por ejemplo, el Medio Oriente es parte de una comunidad, tú eres parte de una comunidad de familia y cuando tú crees en Jesús, por ejemplo, te expulsan de esa comunidad y te matan, que realmente es la visión musulmana. Pero eso todavía queda hoy en día. Entonces Jesús le está diciendo, este es el costo. Incluso puedas perder a tu familia por causa de seguirme. Y otro similar está en Lucas 14, versos 25 al 35, que es una advertencia y un llamado a el costo que tenemos como seguidores de Jesús. ¿Quién nos puede leer? Amén. Lucas. Amén. Dice, Amén. grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias, hermano. Aquí tenemos entonces esta enseñanza. Aquí usa la palabra aborrecer. Ya generalmente aquí se explica para que no se malentienda entre los comentaristas que la idea de aborrecer tiene que ver con amar menos, no la idea de odiar, que es la que tenemos nosotros en aborrecer. Entonces Jesús le está diciendo, si ustedes quieren seguirme, tienen que entender que la lealtad primera es a mí, antes que a su familia, es a mí, siempre a mí. Y les pone, ¿cierto?, un ejemplo de tomar la cruz, que significa, era un símbolo de muerte, o sea, quien quiera seguirme tiene que estar dispuesto a morir por mí. Y le pone el ejemplo del calcular, ¿cierto? Si voy a una guerra, lo que hago es calcular frente a que si voy a perder en esa guerra, no voy a ir a perder, sino que tengo que calcular para saber cuál es el costo verdadero que significa seguirme. Entonces les pone ese ejemplo para que los discípulos piensen y reflexionen sobre que aquel que va a seguir a Jesús tiene que estar dispuesto a entregarse completa, totalmente, todo. Bueno, entonces podemos ver que los cristianos entonces son los nacidos de nuevo, aquellos que crecen, maduran y se reproducen, y aquellos que entienden el costo del discipulado. Esos son los discípulos, y en esa categoría obviamente
estamos incluidos todos nosotros. Bueno, ¿quiénes eran discípulos? Todos los cristianos. ¿Ya? Para empezar, uno podría decir, aunque no lo crean, el mandamiento de la Gran Comisión se interpretó siglos atrás como que era solamente para los apóstoles. Y esa interpretación fue cambiando con el tiempo, para cuando se entendió que en verdad todos los cristianos eran los llamados a ser discípulos. ¿Por qué? Bueno, porque todos los cristianos son sacerdotes. ¿Ya? De aquí viene una idea que es muy conocida, o no sé, ¿verdad?, si la conocen, pero que se refiere al sacerdocio de todos los creyentes, que viene desde la Reforma Protestante, que quiere decir que todos los cristianos tienen acceso directo al trono de Dios sin mediar nadie, sin tener ningún mediador más que Cristo. O sea, no, el pastor no es un mediador, sino que es simplemente un instrumento de Dios para enseñar la Escritura. Entonces los cristianos se acercan al Señor y tienen acceso a Dios, pero a la vez tienen también la responsabilidad directa de hacer discípulos, porque ellos también son sacerdotes, por tanto pueden predicar, pueden enseñar a todos. Ahí tenemos el versículo quizás más conocido, 1 de Pedro 2:9, que nos alude un poco a eso, y si alguien lo tiene, pudiera por favor, hermanos, leerlo. 1 de Pedro 2:9. Aquí lo tengo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, hermano. Ahí tenemos todo ese lenguaje de nación santa, real sacerdocio, lenguaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que era cuando se aludía a la nación de Israel, pero ahora como somos el Israel espiritual, tenemos esa misma vocación o ese mismo llamado, que es que todos los cristianos, al ser sacerdotes, tenemos la responsabilidad entonces de hacer discípulos. O sea, hacer discípulos no tiene que ver solamente con los pastores, sino que es un llamado para todo creyente. La Gran Comisión se aplica a todo creyente. Y para eso, obviamente, el Señor ha regalado a su iglesia dones, ¿ya? Y esos dones entonces tienen que usarse para la iglesia, ¿ya? Y ahí tenemos dos versículos que aluden a la idea de los dones que el Señor ha dado a sus discípulos, a sus seguidores. Romanos 12, versículos 4 al 8, y Primera de Corintios 12, versículos 4 al 6. ¿Ya? Entonces tenemos a los cristianos como sacerdotes, a los cristianos también como personas que han recibido dones, o sea, regalos de Dios. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Y ahí está inmediatamente el tercer punto. Todos los cristianos deben edificar a la iglesia. Entonces, ¿quién puede leer alguno de esos? Tengo Romano. Ya, léanos Romanos. Romanos 12, 4 al 8 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bien, aquí tenemos entonces diversos dones que el Señor ha dado a su iglesia, a los creyentes, hablando de la iglesia de Roma, ¿cierto? Para que los creyentes usen esos dones para la iglesia. Bueno, un versículo bien paralelo, digamos, es 1 Corintios 12, verso 4 al 6, que alude a algo muy similar, si alguien lo tiene. Amén. Dice así, ahora bien, hay diversidad de, perdón, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. Ahora sí. Sí. Sí, claro, ahí vemos entonces que el Señor es el mismo, ya eso es la idea central, el Señor es el mismo, pero el Señor mismo es quien ha repartido diferentes dones a los hermanos y hermanas en la iglesia, ¿ya? Entonces hay una responsabilidad compartida respecto al tema de la iglesia. No, nuevamente, no es solamente el pastor, sino que ahí le está hablando una iglesia, todos los miembros de una iglesia que tienen estos dones para edificar la iglesia, que es
el tercer punto que tengo ahí, todos los cristianos deben edificar la iglesia. Ahí está el 1 Corintios 12:7 y también 1 de Corintios 14, verso 3 al 5. Dos versículos de 1 de Corintios, que es la carta que más, digamos, toca el tema de los dones espirituales. Pastor, leo 1 Corintios 12:7. Bueno, hermana. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. 12:7. Sí, ya. Sí. Le fue dado el espíritu para provecho o para edificación. Igual hay versiones que traducen para edificación. Y el 14, el mismo libro, capítulo 14, versículos 3 y 5. Yo lo tengo acá. Ya te... Dice 14, 3 y 5, de 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Sí, ahí el argumento de Pablo es constantemente eso, ¿no? Que es que está bien que hable lengua, no hay problema, pero si no hay intérprete no sirve mucho. Pero es mejor profetizar, porque profetizar lo que hace, dice, edificar la iglesia. Y el 14 va repitiendo constantemente eso, en verdad, de distintas maneras. La idea de que los dones buscan edificar a la iglesia, más que edificarse a sí mismos, sino edificar a la iglesia siempre, todo el tiempo. Y bueno, los cristianos entonces son quienes deben ser discípulos, todos, porque todos son sacerdotes, porque todos tienen dones, porque todos deben edificar la iglesia. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta que señalar antes de avanzar a los otros dos puntitos de aquí? Estas 4 preguntas que le hacemos a la Gran Comisión. Bien. Tercera pregunta. ¿Cuánto durará el proceso del discipulado? ¿Ya? Y aquí estoy usando un poco el mismo versículo que dice, ¿cierto? El proceso dura toda la vida, ¿ya? Toda la vida. Toda esta vida, por lo menos. Porque el Señor dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso supone que uno está siempre discipulando y siempre está siendo discipulado. O sea, las dos cosas a la vez. Apunta a un cristiano. Bueno, ¿y por qué uno puede decir el discipulado permanece toda la vida? Y es porque necesitamos toda la vida luchar contra el pecado. Es pecado remanente, que es como se le llama comúnmente, que quiere decir que nosotros tenemos una nueva naturaleza, pero en esta nueva naturaleza aún tenemos residuos del pecado. O sea, cosas con las que estamos luchando, y cada uno de nosotros conoce cuál es el área o cuál es el pecado en particular con el cual estamos luchando. Aquí esto nos recuerda Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, nos recuerda siempre eso, ¿ya? Para evitar la visión de que nunca vamos a estar, o la idea de que vamos a estar sin pecado en este mundo, que hay igual algunas corrientes del cristianismo que creen eso, pero en este mundo el discipulado dura toda la vida porque el pecado también dura toda la vida mientras estemos en esta carne. ¿Quién tiene Primera de Juan 1, verso 8 al 10? Yo lo tengo. Ajá. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Cierto? Ahí tenemos entonces la idea de creer que no tenemos pecado siendo cristianos cuando sí hay pecado, ¿ya? Y bueno, es fácil de ver para los que estamos casados quizás, o tenemos familia más cercana, podemos ver las fallas que tenemos y se puede uno al otro darse cuenta cuáles son las partes pecaminosas de su vida y las cosas que necesitan
aún ser transformadas por medio de el Señor. Y también el discipulado dura toda la vida porque la santificación dura toda la vida. Luchar contra el pecado, ¿cierto? Es algo que le llama generalmente mortificar el pecado, pero a la vez está la parte positiva, que es orar, leer su palabra, tener comunión con los hermanos, en donde el Señor va usando todo eso para ir santificándonos constantemente, ¿ya? O sea que la santificación es un proceso que dura toda esta vida, que estamos en esta tierra. Hay siempre áreas donde tienen que ser transformadas, Dios tiene que obrar, tiene que cambiar, etc. Y ahí tenemos entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8, un versículo que nos señala la idea de la santificación. ¿Quién podría leernos ese versículo, hermanos? Amén, pastor. Dice así, por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Pues ustedes saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Gracias. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que él quiere que abundemos más y más en la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que nosotros seamos santificados, ¿ya? No es que seamos angelitos con la aureola, sino santificados es la idea de estar apartados del pecado, apartados de una vida de pecado y viviendo para el Señor de forma constante. Y ahí señala algunas cosas típicas de santificación, como la de sexual, o también como defraudar a un hermano, ¿cierto? Pecar de esas maneras contra los hermanos. Pero la santificación incluye en verdad todo, todas las cosas, ¿ya? Todas las cosas tienen que ser transformadas por el Señor para poder vivir para su gloria. Esa es la idea de una santificación progresiva. Y la cuarta pregunta y final aquí sería, ¿qué incluye el discipulado? El Señor nos dice, ¿cierto?, que tenemos que ir, ¿ya? Ir. Esa idea de ir, siempre la gente estudiosa, digamos, dice que no tiene que ver con la idea de ir a otro país, ¿ya? No necesariamente, aunque puede ser, pero no necesariamente tiene que ver con ir a otro país como los misioneros, ¿cierto?, que es como se conoce, sino que ir ahí tiene que ver con la idea de mientras vayas en el camino. O sea, mientras vayas en el camino, tú vas predicando, donde estés. O sea, cualquier contexto que nosotros estemos, nosotros vamos en el camino, y en el camino que vamos haciendo vamos dando testimonio del Evangelio, ¿ya? Entonces vamos predicando. Entonces el discipulado incluye eso, incluye evangelizar, incluye evangelismo. Todos los cristianos, de alguna u otra manera, y por supuesto hay métodos, maneras diferentes, dependiendo de nuestro carácter, dependiendo de cómo somos, tenemos que evangelizar. Y uno puede ver incluso esas diversidades dentro de la Biblia. El discipulado también incluye bautizar o bautizarse. Bueno, si un creyente que va a ser discipulado verdaderamente, primero tiene que bautizarse, que es el primer mandato del Señor, ¿cierto? Y después de ahí seguir cumpliendo la misión que el Señor le encomendó. Y también incluye el enseñar todo lo que Jesús manda. Ya eso obviamente es súper amplio, porque todo lo que Jesús enseñó en los 4 evangelios y también en las cartas de Pablo es harto, ¿ya? Entonces incluye aprender muchas cosas constantemente. Constantemente uno está aprendiendo para luego poder también enseñar, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando de todos los creyentes, de todos, no estamos hablando de los pastores. Todos los creyentes participan en esto que es el discipulado. Bueno, si uno hace un resumen aquí, entonces podemos ver lo siguiente. El discipulado es un proceso en el que todo cristiano debe estar involucrado. El cristiano es un discípulo de Cristo que debe discipular a otros, ¿no? Eso quiere decir que en verdad todos nosotros, incluyendo pastores, tenemos que ser discípulos de Cristo.
¿ya? Y el ser discípulo de Cristo incluye el discipular también a otros. ¿Ya? Todo cristiano debe estar en ese proceso. La pregunta obviamente ahí es ¿cómo se hace eso? ¿Ya? Y eso es lo que también vamos a intentar de ver. Porque estos principios quizás algunos de ustedes ya lo tienen claro o algunos quizás no tan claro, no sé, pero entendemos esto verdaderamente, si lo entendemos, entonces ¿cómo lo aplicamos a nuestra iglesia local? Y bueno, el discipulado entonces es un proceso que dura toda la vida, que involucra evangelizar, bautizar y enseñar en una determinada iglesia local. Sabemos que uno se hace miembro de una iglesia, ¿cierto? Tiene las autoridades que el Señor ha levantado a los pastores de esa iglesia y se les ha llamado a la iglesia a someterse y sujetarse a los pastores. Bueno, esta fue la primera clase, que obviamente ahora la hice más rápida, en el momento en que la hicimos hubo mucho más diálogo, porque en persona es más dinámico que Zoom. Pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre esto que hemos visto, esta primera parte. Si es así, ahora su micrófono no me vaya a darle, hermano, porque no lo veo bien de aquí. Yo tengo como, no sé si un comentario, una acotación. ¿Ya? Dígame. No sé, pero una de las cosas más tristes que vemos en la iglesia que muchos hombres y mujeres predican. Y muchas veces el mensaje no es el mismo, lamentablemente. Eso es uno de los factores por la cual la iglesia es así. Lo otro que también nos enseña a guardar lo que el Señor dijo. Simplemente las iglesias se llenan de actividades, como vimos en el principio, y no se dedican a ser discípulos, a cuidar el rebaño de Cristo. Como que simplemente evangelizan y eso es todo, prácticamente. Vemos que tenemos millones de predicadores de sana doctrina, pero lamentablemente no todas las iglesias crecen. Y el problema de ello es porque no se enseña realmente a ser discípulos. Como que fuera un problema global de todo, de toda la iglesia. Que no se enseña a formar hombres piadosos en realidad, hombres y mujeres piadosos. Yo por lo menos en mi vida personal, yo conozco personas contadas con las manos que tienen ese carácter, en donde yo puedo abrirme y puedo preguntar ciertas dudas, y puedo no solamente ir a Google, a YouTube, porque es fácil ir a Google, a YouTube, pero lo que es difícil es encontrar personas en la vida cotidiana, en la vida real, ese tipo de personas. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué las personas salen a evangelizar y tienen ese ánimo de ir a todas las naciones, de ir a Afganistán, de no sé, esa actitud siempre la he visto, pero en sus casas no enseñan a ser discípulos, eh, no dedican el tiempo o realmente lo que dice el Señor, porque no dice vayan y prediquen, ¿cierto? Sino que el mismo texto que usted comenzó dice vayan y hagan discípulos. Y no solamente que hagan discípulos, sino que también a guardar todo lo que os he enseñado. Entonces, para mí es esto del discipulado es muy importante, porque así nosotros no tan solo aprendemos a ser discípulos, sino que también a aplicar en nuestra vida cotidiana cómo ser discípulos. Eso va a estar. Gracias, Roger. Sí, bueno, exactamente creo que dijiste igual algo clave, que es que esto que estoy señalando y esto que estamos viendo ahora es algo global. O sea, los hermanos que se dedican a estudiar este tema señalan que uno de los problemas de la iglesia, hablando de iglesias generales, esto lo vemos en nuestra iglesia también, obviamente por eso pusimos el ejemplo de nuestra iglesia, pero también a nivel global se ve eso, esto que hay personas que a veces
se dedican a hacer ciertas cosas o ciertas actividades, o incluso evangelizar, que es algo bueno y algo que la Biblia manda, pero faltan algunos espacios para esto, para el discipulado, para, por ejemplo, más adelante vamos a verlo, pero respecto a seguir el modelo de Jesús, que Jesús tenía un modelo en donde dedicaba energía y tiempo a pocas personas para profundizar en sus vidas, y de ahí empezaba a formarlo. Y desde esa parte, ellos iban creciendo, e iban madurando. Entonces creo que esa es la parte coja que tenemos, digamos. No es malo tener el deseo de ir a misiones ni evangelizar, porque es parte del mandato, es parte de ser discípulo, pero incluye otras cosas que a veces no hemos visto en el radar, que la hemos dejado pasar, y eso puede ser un problema, puede traer ciertas consecuencias. Escucho un sonido raro, no sé quién tiene un micrófono abierto. Yo, Marcos. Ah, Marco, díganos. Tengo una pregunta. No sé si quizás no me percaté, o no sé si se resolvió en la diapositiva, pero ¿por qué estos hombres eruditos llegaron a la conclusión de que la frialdad de una iglesia está asociada a no hacer discípulos? Porque el crecer espiritualmente no es una actividad que haces tú solo. Cuando generalmente la gente que cae en frialdad espiritual son gente que se aparta de la grey y vive un cristianismo más o menos solitario. Entonces, los estudiosos, bueno, hay estadísticas generalmente de Gringolandia, hacen la conexión entre este tema de ser apartado y solitario. Incluso puede ser un evangelista solitario. Yo he conocido casos de hermanos que son evangelistas solitarios, pero no tienen iglesia local, no tienen a quien rendir cuenta, no tienen una relación con personas cristianas respecto a sus propias vidas, o sea, de rendir cuenta. Y eso, dicen los estudiosos, después de haber analizado los casos, de que crea la frialdad espiritual. Se hacen como esa conexión. Y esa misma conexión la hacen también con la predicación del Evangelio y con lo que nombró también el acoger, por ejemplo, a un asistente. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. No, porque yo hice la pregunta con respecto a la frialdad, pero también se asocia también con respecto al tema de la predicación del Evangelio, que fueron las primeras partes que nombró ahí en la diapositiva, y con respecto al tema de la relación entre miembros y asistentes. También obviamente se asocia a lo que acaba de mencionar. Así pues está conectada. Una frialdad espiritual va a traer indiferencia como en varias áreas, y una de esas va a ser, por ejemplo, la relacionalidad, o sea, no relacionarse con personas. Yo puedo ser, por decirlo así, muy piadoso leyendo libros, que me gusta, como ven, pero puedo no tener no preocuparme del hermano, y puedo simplemente dedicarme a adquirir conocimiento sin tener una relación verdadera, abierta y genuina con hermanos cristianos. Y eso obviamente va a crear indiferencia en tratar de relacionarme con los hermanos. Y bueno, y algunos siempre nos dicen que son tímidos, y se entiende, obviamente, pero como yo le he dicho, yo igual fui tímido, yo no hablaba en público, y no creo que eso lo adquirí, lo que tengo ahora o como soy ahora, no lo adquirí por naturaleza. Yo no creo en eso. Yo creo que el Señor fue transformando mi vida de tal forma que ahora pudiera dedicarme a hacer esto, o sea, predicar y relacionarme con la gente. Y relacionarme profundamente, no me relaciono con todo profundamente, pero voy de a poco profundizando en la vida de cada una de las personas, ¿me entiendes? Y siempre uno va a profundizar de alguna u otra forma con alguien más, y va a tener un espacio donde va a poder abrirse y rendir cuenta y hablar acerca más profundamente de lo que está pasando en su corazón. Más que nada la presentación que está haciendo y el propósito es como, no es como hacer un... Es una santificación progresiva. La santificación progresiva de todo discípulo es eso, no solamente aprender lo que el Señor nos dice, que es fundamental, pero como también decía el pastor, es fundamental también relacionarnos con los hermanos, de que ese conocimiento que vamos adquiriendo lo vamos compartiendo,
para ver cómo lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces, no solamente es relacional, es también doctrinal. De hecho, toda la base del cristianismo es doctrinal, en base a lo que Cristo enseñó. Entonces, en base a eso, somos iglesia, nos relacionamos, vivimos y nos gozamos en el Señor. Ok, gracias. ¿Alguna otra acotación, hermano, o pregunta? Antes de ¿Pastor? avanzar. Dígame, hermana. ¿Puedo Sí, acotar puede, algo? hermano. Puede. Yo creo que, bueno, todo esto del discipulado va primeramente con el amor, que para mí son tres cosas, que es el amor, la humildad y la madurez. Yo creo que esas tres cosas igual van tomadas de la mano, porque para discipular uno también necesita humildad y obviamente la madurez como discípulo, tener un crecimiento espiritual y una comunión también con la iglesia, con los hermanos. Y eso, creo que también van como tomadas de la mano estas tres cosas que para mí, o partes, o el amor, lo que es el amor, la humildad y la madurez. Eso, Sí. pastor. Sí, claro. Pienso. Hay una conexión. Obviamente, si yo me discipulo, por ejemplo, toda la vida, yo soy pastor, soy un teólogo erudito con muchos doctorados. Pero soy parte de una iglesia local en donde hay creyentes nuevos que llegan y esos creyentes me pueden edificar en cosas que puedo aprender. Creo que eso es parte de la humildad, obviamente. Uno va avanzando y va creciendo en eso, a pesar de que hay gente que obviamente tiene menos madurez que uno, y uno lo sabe y lo entiende, pero hay cosas que uno incluso aún en un discipulado puede aprender así. O sea, mientras uno enseña, recibe también. Y eso creo que es una dinámica muy, muy buena y muy bonita. Yo por lo menos en mis primeros años de cristiano, tuve hermanos cercanos que estuvieron conmigo, me acompañaron. Y es bueno, o sea, es súper bueno eso, te ayuda a profundizar en tu propia vida, a ver tus propios roles, te ayuda a mirar algunas cosas que no ves. Y eso debería uno mantenerlo toda la vida, o sea, no porque yo sea pastor, por ejemplo, yo no tendría que tener alguien con quien hablar, alguien con quien rendir cuenta, alguien con quien relacionarme más profundamente en asuntos del corazón, o sea, qué cosas espirituales uno está pasando. Creo que eso es parte de la dinámica cristiana que uno va adquiriendo. Bueno, avanzamos entonces, si no hay otro comentario, otra pregunta. Esta fue la primera clase. La segunda fue entonces que, ok, ya entendemos que es importante el discipulado. Estamos de acuerdo. Lo que nos dice la escritura, pero ¿cuál sería el modelo? ¿O cuál sería la forma de llevar a cabo este discipulado? ¿Ya? Y estos hermanos que yo les señalaba, que estos hermanos están plasmados, digamos, en libros, han estudiado lo que le llaman el modelo de Jesús, para ver cómo Jesús hacía discípulos. Y de ahí después, mientras estudiamos ese modelo, después más adelante vamos a poder tomar algunos principios que nos van a ayudar a pensar y a decir, ok, entonces, ¿cómo podíamos nosotros ser discípulos si Jesús lo hizo de esta manera? ¿Ya? Entonces aquí vamos a seguir los pasos del maestro. Bueno, principios generales sobre el discipulado de Jesús o el modelo de Jesús. Dos principios. Uno, la interiorización y otro, la multiplicación. ¿Ya? Cuando nos referimos a interiorización, nos referimos a que Cristo dedicó su tiempo a pocas personas y se dedicó a interiorizar acerca de sus vidas. Mientras obviamente iba enseñándolo, él iba conociendo sus vidas. Y eso los llevó después a que al relacionarse con ellos se creara la multiplicación. Bueno, los apóstoles, ¿cierto?, que después predicaron el Evangelio. Entonces vamos a ver algunas frases sobre esto para entenderlo más. Aquí tenemos una frase de un caballero llamado Leroy Ames. Dice, el discipulado no funciona como una cadena de producción donde encajas a la masa en un programa y cuando este finaliza todos salen siendo discípulos. Hacer discípulo es proceso largo, que además requiere una atención individualizada. ¿Cuál es lo común que pensamos? Bueno, y esto lo voy a poner ejemplo incluso de la iglesia de aquí. Tenemos grupo de hombres. ¿Ya? Grupo de hombres, hay una actividad, nos juntamos un cierto día, estudiamos algo de la palabra, y al terminar esa actividad
pensamos que, bueno, hicimos discípulos. Eso es lo común. O sea, es como hacemos una actividad y metemos a las personas en esa actividad y cuando termina esa actividad pensamos que ya con eso se hizo discípulo. ¿Ya? Pero eso es pensar en forma de programa. O sea, tratar de encajar a la persona en una cadena de producción, que es como lo que dice aquí el autor. Esa es generalmente la forma en que aquí y en muchos lugares como iglesia funcionamos. Aquí tenemos otra frase, dice, esta cuidadosa formación de los discípulos fue la que garantizó que la enseñanza del maestro fuera duradera, que su reino estuviera fundado en unos pocos con convicciones profundas e indestructibles, en lugar de estar fundado en la multitud cambiante y superficial. Ya está señalando la idea de interiorización. Jesús se dedicó a interiorizarse en esa vida y a enseñarles bien y profundamente a los discípulos, de vivir con ellos, de caminar con ellos, para que ellos aprendieran y supieran quién es el Señor y para que tuvieran estas convicciones profundas al haber estado con el Maestro. Y luego de eso, ¿cierto?, pudieran traspasar esta misma enseñanza a la siguiente generación, o predicar el Evangelio. ¿Ya? Uno de los principios que se puede ver en Jesús, la idea de interiorización. Y está la idea de la multiplicación. Aquí dice Gregory Olden, muchas veces cuando intentamos llegar a muchos, perpetuamos la superficialidad sin llegar a la profundidad característica del discipulado. Jesús invirtió los 12 para que su vida se multiplicara y que cuando Él se marchara quedara hombres que tuvieran la misma visión que Él. Entonces, Jesús logró transmitir la visión que Él quería, o sea, lo que Él quería para la iglesia lo logró transmitir en sus discípulos. Y se lo transmitió para que después ellos lo que hicieran es replicar exactamente lo que el Señor les había enseñado. ¿Ya? Y eso traía, por consecuencia, la multiplicación, o sea, que otras personas creyeran, que otras personas se convirtieran. ¿Ya? No estoy diciendo aquí, obviamente, que dependiera de los discípulos, porque obviamente eso depende del Espíritu Santo, pero usaron las herramientas que el Señor les dejó para que luego las personas creyeran en el Evangelio. ¿Ya? Hay aquí una frase de un Robert Coleman que dice, el plan de Jesús no fue elaborar un programa para alcanzar las multitudes, sino formar un grupo de hombres que la lideraran. O sea, Jesús se dedicó más a formar hombres que lideraran que a alcanzar multitudes, que es como generalmente se propone. Esto no significa que no queramos alcanzar multitudes, pero la forma de alcanzar multitudes es, por ejemplo, en la iglesia comúnmente hacer una campaña de evangelización, ¿cierto? En donde se predica a mucha gente y luego la gente, en algunos casos se anota su nombre y se hace seguimiento, en otros casos no, pero después no hay personas para guiarlas, porque como hay pocas personas capacitadas, generalmente se les van a enviar al pastor o a los pastores, y va a quedar ahí el trabajo, no va a haber mayor profundidad. Entonces el Señor dedicó más tiempo a formar hombres que lideraran esas multitudes que alcanzar en sí las multitudes. Bueno, entonces, para ver con claridad el modelo del Señor Jesús, podemos ver que lo podemos dividir en 4 etapas. Primero, Jesús fue un ejemplo vivo. Vamos a estar viendo cada una de ellas, así que no se preocupen, pero vamos a nombrar los nombres. Segunda etapa, Jesús fue un maestro provocador. Tercera etapa, Jesús fue formador comprensivo y alentador. Y finalmente, Jesús delega. O sea, si se dan cuenta, aquí hay un proceso. Jesús elaboró un proceso para los discípulos que finalmente hizo que pasaran por ese proceso, que generalmente está consensuado, están de acuerdo que fue 3 años y medio más o menos, ¿cierto? Y después que ya los formó y todo, los delegó, o sea, los envió. O sea, no fue que llegó y los envió, sino que los preparó para luego enviarlos. Entonces, este fue las etapas de este modelo que el Señor Jesús desarrolló para finalmente llevar a cabo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos la primera etapa? Sería que Jesús fue un ejemplo vivo. ¿Ya? Esta etapa se puede definir como yo hago y tú miras. ¿Ya? Yo hago y tú miras. O sea, Jesús simplemente en la primera etapa lo que hizo fue acercarse a los discípulos, llamarlos y decir, síganme. Nada más que eso. Síganme, miren lo que yo hago. ¿Ya? Y aquí podemos ver algunos ejemplos. El Evangelio de Juan, si alguien nos puede leer ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, tenemos un poco de esto. Juan capítulo 1, versículos 35 al 42.
¿Quién pueda leernos, hermanos, esa escritura? Yo, pastor, ¿me escucha? No escucho a nadie, ¿sí? Ya. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Gracias. Ahí tenemos, ¿cierto?, a Juan el Bautista, que lo que hace es decir: el Cordero de Dios. Ellos lo miran, lo empiezan a seguir. Jesús le habla a Andrés, ¿cierto? Y Andrés le dice que vengan y vean, ¿ya? Que vengan y vean. Y de ahí lo acompañan, ¿cierto?, a través de las primeras etapas, digamos, del ministerio de nuestro Señor. Y si uno hace una observación rápida del Evangelio de Marcos, uno va a encontrar, quizás no vamos a leer todas las citas, son muchas, pero leamos los del capítulo 1, Marcos 1, verso 16 al 21 y verso 29 al 31. Si uno ve la primera etapa del ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos, se va a encontrar con que en esa primera etapa los discípulos no hacen nada más que mirar. Ven lo que Jesús hace. Por eso le llaman yo hago y tú miras. Simplemente ve lo que hace el maestro. Entonces es un ejemplo para los discípulos que lo estaban siguiendo. ¿Quién pudiera leernos aquí, hermanos? Marcos, entonces, capítulo 1, versículos 16 al 21 y 29 al 31. ¿Lo lee, pastor? Ya nada. ¿Cuál es? Marcos 1, 16 al 21. Dice: Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Hasta el 21? Hasta el 21, sí, hermano. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, y enseñaban. Sí, aquí tenemos entonces el llamado de Simón, de Andrés, ¿cierto? Que le dice: vengan y serán pescadores de hombres. A Jacobo los llama a todos ellos. Y después que los llama, el verso 21 dice que van a Capernaum y enseguida entra el Jesús enseña. Y si se dan cuenta, los discípulos estaban ahí nomás, simplemente. Estaban ahí mirando lo que el Señor hacía. Él estaba enseñando y ellos estaban observando todo lo que estaba pasando. Pero no hacían nada más que ver lo que estaba haciendo el maestro. Estaban recién aprendiendo, estaban siguiendo a este maestro para ver quién era verdaderamente, porque ni ellos todavía estaban comprendiendo bien quién era este maestro. Y uno después avanza en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, verso 29 al 31, tenemos también ya sanidades que el Señor hace, y están siempre los discípulos ahí presentes. Les leo, aquí encontré mi Biblia, 1:29, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ahí están los 4. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puesta de sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Ahí tenemos entonces a Jesús
actuando, ¿cierto? Sanando a la suegra de Pedro, como también a muchos enfermos y endemoniados. Y ahí podemos ver que los discípulos no tienen ninguna participación más que estar mirando, más que estar viendo lo que el Señor hacía, aprendiendo de lo que el Maestro hacía. Y en esta primera etapa, entonces, los discípulos simplemente miran lo que Cristo está haciendo. Luego los siguientes versículos, ustedes igual los pueden revisar, les voy a después enviar el PPT, como les decía, pueden ver que esto se va dando constantemente en los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, en donde los discípulos lo que están haciendo es seguir o ver el ejemplo de Jesús. Por eso después Jesús al final de sus versículos, ¿cierto? Les dice en otras ocasiones, sigan el ejemplo que yo les di. Claro, habían visto todo esto, habían visto el poder del Señor actuando y empezaba a ver quién era verdaderamente este maestro. Esto significa entonces que la etapa inicial del discipulado incluye observar y aprender mediante el ejemplo del maestro, o sea, Jesús. El discípulo debe ser como el maestro, después les dice más adelante Jesús en Lucas 6:40. Señala eso, dando a entender que un discípulo no va a ser más que el maestro, simplemente va a ser como el maestro. Y eso es lo que Jesús esperaba de sus discípulos. Y como les decía antes, Jesús les dice en Juan 15, verso 13, capítulo 13, perdón, versículos 14 y 15, que sigan su ejemplo. Ahí se está refiriendo al lavamiento de pies, que simbolizaba, digamos, el servido de servir en aquella cultura, que era lo más bajo que hacía un esclavo, etc. Pero está señalando esto, que el Señor había ejemplificado toda su vida, toda la enseñanza a través de los ejemplos, a través de las cosas que él hacía, para que después los discípulos replicaran más adelante estas cosas que el maestro le estaba enseñando. ¿Ya? Entonces, una etapa inicial de un discipulado siempre incluye, o en el modelo de Jesús, incluía el observar y aprender mediante el ejemplo del maestro. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿O de lo que señalé antes? Bueno, No, avanzo. pastor, está bien claro. Ok, si tienen duda, en todo caso, guárdenla al final igual para tener más conversación. Segunda etapa. Jesús fue un maestro provocador. ¿Ya? Esta etapa se puede definir como yo hago y tú me ayudas. ¿Ya? O sea, el Señor aquí ya incluye a los discípulos a participar. Poco a poco lo incluye a participar respecto a la enseñanza, respecto a las cosas que el Señor hacía. Y aquí tenemos un ejemplo en Marcos capítulo 7, versículos 14 al 19. Marcos capítulo 7, versículos 14 al 19. ¿Quién nos pudiera leer esa enseñanza? Yo, pastor. ¿Ya, hermano? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Bueno, sí, aquí tenemos la controversia de los fariseos que se lavaban las manos, no por higiene, sino por el tema de que ellos pensaban que espiritualmente uno quedaba más puro. Entonces Jesús ahí los confronta y después en privado le explica a sus discípulos el significado de esto. Pero fíjense que Jesús le explica esto, pero haciéndole preguntas. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Les dice en el verso 18. Y sigue, ¿no comprenden que todo lo que está fuera entra el hombre y no lo puede contaminar? Porque no entra en el corazón, sino en el estómago y se elimina. O sea, le hace preguntas para provocarle a los discípulos el pensar lo que Jesús está diciendo. O sea, le explica, pero a la vez esa explicación incluye preguntas para que ellos reflexionen. O sea, los provoca en el buen sentido de provocar la reflexión, provocar el pensamiento, provocar la idea que ellos estén pensando lo que el Señor está haciendo.
sea, Jesús no le entregaba todo en bandeja, por decirlo así, a los discípulos, sino que en algunas ocasiones lo hacía pensar, lo hacía reflexionar en las cosas. Y eso es una de las cosas que el Señor lo hacía participar de su ministerio para que ellos entendieran y pensaran ciertas cosas. También el Señor hace que los discípulos se cuestionen ciertas cosas. Si uno va a Marcos capítulo 8, bueno, vamos a leer estas dos escrituras, Marcos 8, 27, 29 y 10, verso 17 al 26. Vemos al Señor aquí ayudando a los discípulos, incluyéndolos en esta enseñanza. Marcos 8, verso 27 al 29. Marcos 8, dije, ¿cierto? Marcos 8, verso 27 al 29. Amén. Amén. ¿Leo, pastor? Lea al que dijo amén. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea y Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen que son los hombres que soy yo? Hasta el 29. Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Gracias. Aquí tenemos entonces a Jesús, ¿cierto? Preguntándole nuevamente a sus discípulos. Primero haciéndole la pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ahí ellos reúnen todo lo que se estaba diciendo acerca de Jesús y luego les dirige a ellos directamente la pregunta. Le dicen: bueno, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Ahí como sabemos responde Pedro. Pero fíjense cómo el Señor nuevamente los provoca aquí a pensar. No es simplemente que les da la enseñanza, sino que les ayuda a pensar y de ahí reaccionan para responder frente a las cosas que Jesús les está preguntando. Entonces, Jesús hace eso para ayudar a sus discípulos, para incluirlo en el ministerio, para que ellos pensaran sobre las cosas que el Señor está haciendo. No simplemente que miraran en esta ocasión, sino que él mirara lo que él hace y también le acompañara en eso. Ya, y tenemos el capítulo 10 de Marcos, verso 17 al 26. Esto es un poquito más largo. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 26. Yo, pastor. Ya. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos quien tiene riquezas. Los discípulos se asombraron de estas palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? ¿Me quedé pegado yo? Sí, me quedé pegado yo. Se cortó de repente. Ya. No sé hasta dónde me escucharon. Hasta las riquezas. Ya. Hasta Los el verso discípulos se 26. asombraron. Ya. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Hasta ahí, gracias. Bueno, aquí tenemos la historia de joven rico, joven que creía que podía entrar al reino de los cielos, joven que creía que había cumplido todos los mandamientos de Dios, y cuando Jesús le pone el dedo en la llaga, ¿cómo se dice? Hasta ahí no me llega, ¿ya? Y se va triste. Y después de eso, ¿cierto? Jesús, verso 23, mira alrededor y le dice a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riqueza entrar al reino de los cielos. Los discípulos se asombran. Después el 26, de nuevo se asombran. ¿Por qué se asombran? Se asombran porque en la época se creía que la gente con dinero era una muestra, una bendición de Dios, y por tanto, lógicamente, los ricos, que eran los fariseos muchas veces también, iban a entrar al reino de los cielos. Y ellos están asombrados de que contradiga a Jesús un poco eso. O sea, le ayuda a cuestionar la visión que había en la época, como también lo hace en Juan capítulo 9, recordarán cuando ellos pensaban que todo aquel que tenía una enfermedad era por causa de que había pecado. También era una creencia muy común de la época, así como la creencia de que los ricos iban a entrar al reino de los cielos. Jesús contradice eso y hace entonces que cuestionen lo, vamos a decirlo así, ¿no? Establecido de la cultura de la época y reflexionen sobre lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice que es muy imposible, muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque, más que todo porque el rico se aferra a la riqueza y al aferrarse a la riqueza no va a realmente humillarse delante del Señor y reconocer que Él es el Señor y no la riqueza. Entonces en esta etapa el Señor lo que nos enseña es que Jesús provoca a los discípulos a pensar. ¿Ya? Esa es parte de la segunda etapa de nuestro Señor. Provoca a sus discípulos a pensar. También el verdadero discipulado incluye el aprender a pensar como el maestro. O sea, los cristianos tenemos que aprender a pensar como el maestro, así como los discípulos después aprendieron a pensar como el Señor. Y el verdadero discipulado incluye un diálogo constante para aprender. Entonces necesitamos diálogo con otros cristianos, con otros hermanos, también que ambos estudiamos la Escritura y conversamos para finalmente ir pensando y aprendiendo en los diferentes temas. Como por ejemplo, ya que estamos en Romanos capítulo 14, ¿cierto? Que han sido los sermones últimos del tema de la libertad cristiana que tenemos y el no poner tropiezo a nuestro hermano. Hay muchos temas ahí que lo que tenemos que hacer, no vamos a encontrar una respuesta de blanco y negro, sí o no, vamos a encontrar ambigüedades, y esas ambigüedades que van a hacer nos van a llevar a pensar. ¿Ya? No siempre las cosas son así de simples. Nos gustaría, por supuesto, pero no es así la vida, ¿no? No hay cosas sencillas, hay cosas que son más difíciles y hay que pensar. Hay que pensar tomando los principios de la Escritura generales y analizando una situación y aplicándola. ¿Ya? Eso muchas veces tiene que ver con sabiduría. Y los cristianos, lamentablemente, yo creo, estamos acostumbrados a pensar así en blanco y negro, nada más. Pero hay lugares que son más difíciles, o sea, hay que ver caso a caso, hay que analizar la situación, hay que analizar el contexto, hay que orar, para poder resolver a veces situaciones que son mucho más complicadas. Entonces, Jesús hacía eso a sus discípulos para que ellos pensaran y reflexionaran. Bueno, en esta etapa, Jesús fue un formador comprensivo y alentador. Esta etapa se puede definir como tú haces y yo te ayudo. ¿Ya? O sea, ya aquí el Señor lo empieza a lanzar a los discípulos. ¿Ya? Una primera etapa en donde ya les dice, ok, hermanos, han estado conmigo, han estado mirándome, me han estado ayudando en momentos donde han visto alguna situación y yo lo he hecho pensar. Ahora es momento de que ustedes hagan y yo les acompañe. ¿Ya? Entonces Jesús lo que hace, en primer lugar, cuando los manda a los discípulos, le advierte sobre el costo de ser discipulado y le da ciertas instrucciones. ¿Ya? Y aquí podemos ver Mateo capítulo 10, versículos 15 y versículos 16 al 42. O sea, todo está en Mateo capítulo 10. Es conocido este capítulo 10 como el capítulo en donde el Señor llama a sus 12 discípulos y envía a esos 12 discípulos. O sea, ya habían estado con él hace ratito. Sí. Amén. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Allá, sí, este versículo. Oh, ¿qué pasó? Mateo 10,
15. Ahí está. ¿Qué es esto? X, ya. Se me salió. Sí, aquí le iba a decir, hermano, que me equivoqué. La cita es el 10.5, por favor. 10.5. 10:5. Sí, 10:5. 10.5. Sí. 10:5. Sino ir ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es Mateo 10.5. 10:5. Sí, 10:5. Yo tengo aquí, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. 10.5. Ahí está, hijo. A estos 12 envió Jesús. Perdón. Leí el 6. Y el Disculpe. Ya no importa. Es que lo tenías marcado. Por eso. Sí. Te confiaste. Está leyendo la de Testigo de Jehová, hermano. Esta es la cosa, hermano. Muy gracioso. Muy gracioso. No, sí, yo la tengo. Ya, ¿lo leo igual o no? Sí, léalo, hermano. Vamos con los testigos. Ya, a estos 12. Ya, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. Ujú. Ya, en el punto mío aquí simplemente era señalar que el Señor les da instrucciones. Estas instrucciones eran específicas que tenían que ver no ir por los caminos de los gentiles ni la ciudad de samaritanos, sino ir a las ovejas perdidas de Israel. Entonces Jesús les da instrucciones y después de eso le advierte o les cuenta cómo va a ser este costo. ¿Ya? Este costo del discipulado. No vamos a leer toda la cita porque es bien larga, pero le habla de que los mandó como lobos en medio de ovejas, que se cuidaran de los gobernadores porque lo iban a entregar en la presencia de ellos, que los mismos familiares lo iban a traicionar, pero que eso que iban a sufrir es muy similar a ser como su maestro, ¿cierto? Y él explica todo lo que tiene que ver con este costo de el discipulado. Y aquí está, toda la cita va o apunta a ese costo del discipulado. Entonces, Jesús es alguien que ya los preparó, lo habían visto, habían estado con él, ahora el Señor les da instrucciones y los manda. Ya, los manda a ser discípulos, o sea, a sufrir como discípulos. Y luego tenemos el entusiasmo de los discípulos y la enseñanza de Jesús. Ahí tenemos Marcos 6:30 y Lucas 10:17. Marcos 6:30 y Lucas 6:17. Bueno, aquí voy a leer Marcos 6:30. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Ya? Entonces, discípulos, después de ser enviados por el Señor, ellos se reunieron con Jesús y le contaron, ¿ya? O le informaron todo lo que el Señor, todo lo que ellos habían hecho y habían enseñado. Las mismas cosas que el Señor le había dicho, ellos ahora le enseñaron y estaban felices, digamos, contándole al Señor. Y algo que específicamente le cuentan, está en Lucas 10:17, y Jesús le enseña algo. Aquí lo tengo, pastor. Hermano. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Uh-huh. ¿Cierto? Ese era el entusiasmo después del envío. Ya estaban muy felices y ellos decían que hasta los demonios se nos cuelgan, ¿cierto? El Señor les dice al final, el verso 20, que no se regocijen por esto, sino regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, estaba enseñando a los discípulos que en verdad lo más gozoso es no ver los demonios colgándose en ellos, sino finalmente que ellos estén en la eternidad, o su nombre estén escritos en la eternidad. Entonces Jesús les corrige con comprensivo y a la vez alertándole, ¿cierto? Porque estaban entusiasmados de todo esto. ¿Se imaginan que el Señor nos diera el poder, la autoridad y fuéramos y predicando y los demonios se alejaran? Obviamente había un entusiasmo, pero el Señor les dice que ese entusiasmo está bien, pero el mayor gozo debe ser porque nuestro nombre está escrito en los cielos. Entonces en esta etapa, como el Señor los lanza, así los pone a prueba ya, lo que pasa con ellos es que ellos aprenden a confiar más en Jesús. O sea, dicen, oye, todo esto que vimos de Jesús, de que Él
sanaba enfermos, de que los demonios salían, de que curaba de enfermedades, no era puro discurso, o sea, ahora nosotros mismos lo hemos experimentado. O sea, ¿ven? Ahí está la experiencia. Ellos mismos experimentan esto de Jesús y pueden ver y palpar con sus propias manos respecto a estas verdades que el Señor había estado enseñando. Entonces, en esta etapa, los discípulos comienzan a poner en práctica lo que han visto de su maestro, lo que ya habían visto todo el poder del maestro, ahora verdaderamente comienzan a entender que es verdad. Y en esta etapa, los discípulos también enfrentan, por supuesto, dificultades, y como el Señor, como comprensivo y alentador, les ayuda a entender. Por ejemplo, un caso que puse aquí es el de Lucas 9, versículo 28, que dice así, Marcos 9, 28, que dice así: cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Se está refiriendo a un demonio. Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. O sea, les muestra que verdaderamente para combatir ese muchacho endemoniado, que el contexto, ¿cierto? No era algo fácil de hacer, y ellos ya experimentan esa dificultad y les dice que esto no salía sino con oración. Entonces ahí le alienta a la vez, les corrige y le alienta también el caminar como discípulos, como creyentes, para ir creciendo más en la gracia del Señor. Y finalmente, la cuarta etapa es que Jesús delega. ¿Ya? En esta etapa es todo lo contrario de la primera, ¿cierto? Que era yo hago y tú miras. Aquí es tú haces y yo miro. O sea, los discípulos ya son enviados por el Señor, y el Señor, por ponerlo así metafóricamente, mira, ¿cierto? Como los discípulos están listos para ser enviados. Pero Jesús, antes de irse, ¿cierto?, los prepara con ciertas palabras, y los últimos capítulos de Juan son muy comunes en esto, respecto a las cosas que Jesús les dice, en las dificultades que van a enfrentar. Ya, si uno ve Juan 14:1, primero, está este conocido versículo que dice, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. ¿Ya? ¿Por qué se va a turbar su corazón? Porque estos capítulos tratan de que Jesús se está yendo. Y antes de irse, está dando estas palabras de aliento. ¿Ya? Después en el mismo Juan 14, versículos 15 al 18, si alguien lo puede leer, y también podemos leer los versículos 27 y 28 del mismo capítulo. Juan capítulo 14 entonces, versículos 15 al 18, y también versículos 27 y 28. Yo puedo leer. Déjalo. Del 15 al 18 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Pueden imaginarse la Y tristeza de los discípulos ahí, que ya se va el Señor, entonces les dice todas estas palabras, no los va a dejar solos, no los va a dejar huérfanos, el Espíritu Santo va a habitar en ellos, el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Entonces, sin duda está preparando para irse. Perdón, Jai, sí, y 27, 28. no está bien. 27 y 28 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Recuerden lo que les dije, me voy pero volveré a ustedes. Si de veras me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, quien es más importante que yo. Bueno, aquí tenemos estas hermosas palabras también de Jesús, hablando de la paz que les da, una paz que no es igual a la del mundo, y se la está dejando antes de irse. Y también le está alentando y diciendo, no tengan miedo, no se angustien, no se turbe su corazón, voy a volver, voy y vuelvo. ¿Ya? Está diciendo el Señor. Y esas verdades, sin duda, tienen que haber alentado a los discípulos, que después van a enfrentar momentos muy difíciles, pero ya le estaba diciendo, lo está empujando, vayan, 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 ahora ustedes vayan. ¿Ya? Eso es lo que le está señalando el Señor. Y también podemos ver que Jesús ora por ellos y les encomienda esta misión. El capítulo 17 de Juan, también muy conocido,
como un capítulo de intercesión de Jesús por sus discípulos. O sea, ora por ellos. Ora para que ellos sean fortalecidos en los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad que van a enfrentar. Y asimismo la Escritura nos dice que el mismo Señor está intercediendo por nosotros, ahora. Entonces no solo oró por ellos, los apóstoles, sino que también ora por nosotros e intercede delante del Padre por nosotros. Veamos entonces Juan 17, quien pudiera leernos Juan 17, versículos 6 al 9, y también en el mismo capítulo, versículos 14 al 18. Juan 17, versículos 6 ¿Lo al leo? 9, y después 14 al 18. ¿Sí, Esteban? Ya, dice 17 del 6 al 9. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Gracias. Fíjense ahí ya da por sentado que el Señor dice que ellos han guardado su palabra, han conocido que tú me enviaste y creyeron que tú me enviaste y ruega por ellos. O sea, ya la convicción de los discípulos, ya la misma del principio, que estaban dudosos, que estaban viendo lo que Jesús hacía, después que Jesús los desafía con las preguntas, después que Jesús los lanza y los alienta. Ahora ya el Señor afirmaba que ellos han guardado su palabra, o sea, ya hay una convicción en ellos. Como tiene esa convicción, lo encomienda al Padre para que ellos vayan y hagan discípulos y prediquen en el mundo. Y ruega por ellos, no por el mundo, que el mundo no lo conoce, sino que simplemente por ellos para que prediquen su palabra. Y el verso, ¿usted va a poder leer 14 y Sí. 18? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Gracias. Tenemos entonces aquí el Señor diciendo, ¿cierto?, que los van a aborrecer, que Él no pide que los saque del mundo, sino que los guarde simplemente del medio de este mundo del cual vamos a estar, y que así como el Padre lo envió, o sea, Jesús se encarnó, vino y cumplió su misión, de la misma manera los discípulos han sido transformados, nacieron de nuevo, se le entregó su palabra, tienen las convicciones, así que el Señor igual los lanza ahora a ellos mismos a la misión, al mundo. ¿Ya? Entonces les encomienda esta misión, los manda a esta misión y ellos deben cumplir. Entonces en esta etapa los discípulos que han sido discipulados por Jesús están listos para ser discípulos. Y por eso se les dice la gran comisión, ¿cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están listos, son enviados. Luego sabemos que viene el Espíritu Santo, el Pentecostés, ¿cierto? Y ahí está el Espíritu que les había prometido aquí, está habitando en ellos, y ahí empiezan a hacer esta misión. Aquí tengo una frase que nos dice lo siguiente: lo que hará que nuestro trabajo permanezca es que las personas a las que hemos hecho nuestros discípulos sean fieles y salgan y hagan otros discípulos. Es decir, que no solo consigan conversiones, sino que formen a los nuevos conversos. ¿Ya? O sea, parte de la delegación que el Señor le dio a los discípulos es las cosas que decíamos antes: evangelizar, bautizar y enseñar. O sea, no es solamente evangelizar, que la gente se convierta, es una parte, está bien, pero esa misma gente que se convierte hay que capacitarla, o sea, enseñarle, formar a los nuevos conversos, en que ellos mismos, que han sido conversos ahora y conocen al Señor, tienen que hacer lo mismo. Y así se va transmitiendo, ¿cierto?, esta verdad del Evangelio a través de las generaciones. Por supuesto, incluye primero nuestra familia, nuestros hijos, etc. Pero aquí estamos hablando, dando por sentado un poco eso, estamos dando, pensando en la gente en general, ¿ya? Las personas en general. Bueno, resumen. Con este resumen terminamos y después, si tienen preguntas, la idea es que, o comentarios también, puedan hacerlos para conversar. Jesús tuvo entonces dos principios básicos en su modelo de discipulado, que es la interiorización y la multiplicación. O sea, interiorizarse en los discípulos, estar con ellos, relacionarse en sus propias vidas, ayudarlos a pensar, y todas las etapas que vimos, y luego
multiplicarse, o sea, ir y hacer y predicar el Evangelio para que otros lleguen y conozcan el Evangelio. El discipulado de Jesús se caracterizó entonces por invertir tiempo y esfuerzo en pocas personas, o sea, en 12. Y uno de ellos lo iba a traicionar, como ya sabemos. Y el discipulado de Jesús pasó por 4 etapas que buscaban ir de menos a más, para formar a sus discípulos y finalmente dejar que ellos hagan discípulos. Bien, hermanos. Eso sería por el día de hoy. Estoy totalmente perdido de la hora. Pero, ¿qué pregunta tienen? ¿Alguna consulta o algún comentario sobre lo que hemos visto el día de hoy? ¿Me escuchan, Chile? Sí, sí lo he escuchado. Ah, ya. No, muy bueno, muy Mucho bueno. silencio, hermano. Muy bueno el estudio, pastor. Muy necesario. Sí, pastor, está intenso el estudio. Sí, hermano, perdón, es que fueron 2 sesiones estas, por eso quizás fue muy intenso. No, me refiero a que está bueno, que está muy interesante a eso. Ah, ya, hermano. Y está demandante. Sí, también. Demandante para todos. La idea es ir bajándolo esto, o sea, la última clase, por ejemplo, es bajar esto a nuestra iglesia local. Ya, ok, entendemos esto, qué bonito, amén. Pero ¿y cómo lo hacemos? Si esa es la gran pregunta. Aplicar. Sí, aplicar, exacto, aplicar. Ya. Como el ¿Quién texto me de va la a Biblia. discipular? Estamos por ahí. Claro, algo así. Ahí vamos a llegar a eso. Por eso, es que la idea es que entendamos la base teológica de esto, o sea, la base bíblica, para después llevar a entenderlo y ver cómo lo practicamos. Amén. ¿No hay duda entonces, hermanos? ¿Vamos bien? No, pastor, por mi parte no hay duda, sí, está muy interesante e intenso el discípulo. Bien, mis hermanos, entonces, a ver, tengo un chat aquí. Me llegó. Excelente, dice. Excelente, excelente. Así, hermano. Bueno, vamos a orar entonces. Gracias por la paciencia, el tiempo. A veces me pongo a hablar muy rápido. Y no sé bien si cumplir el horario, parece que nos pasamos, pero... Sí, nos Yo pasamos. yo creo que más que nada, pastor, es darle las gracias a usted por su tiempo, porque sabemos que hoy día es su día libre Así es. y nos dio todo este Sí. tiempo para entregarnos este tremendo estudio que va a servir para nosotros. Amén. Y va a ocupar el próximo lunes. Sí, hermano, no se preocupen. No se preocupen, estamos para servirle a los hermanos, así que gracias por sus palabras. Vamos Se lo a... agradece. Sí, mi hermano. Vamos a orar entonces al Señor por este tiempo que hemos tenido para que puedan descansarse, que mañana comienza la jornada laboral, así que oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que pudo estar, que ha podido dedicar este tiempo para poder reflexionar juntos en tu palabra. Señor, queremos pedirte que tú nos guíes como iglesia. Padre, nosotros no tenemos la inteligencia, ni la sabiduría, ni la capacidad en nosotros mismos. Señor, siempre podemos pecar, cometer errores en nuestro caminar. Por eso te pedimos que tú seas iluminándonos, Señor, que nos llenes de gracia, de humildad, de entendimiento, porque no queremos, Señor, nuestra gloria, no queremos la extensión de nuestra iglesia, sino que queremos, Señor, verdaderamente corazones serviciales, corazones verdaderos, entregados a tu palabra, a tu evangelio, para que podamos, Señor, dar testimonio a este mundo de que vivimos para tu gloria, Señor. Límpianos, Señor, de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, de todas nuestras fallas, Señor, y ayúdanos a ser siervos humildes delante de ti, que lo que buscamos es agradarte a ti en todo, Señor. Y prepara siempre nuestras vidas para que nos encontremos contigo algún día, Señor, y tengamos que dar cuenta por todo lo que hicimos en esta tierra, Señor. Sabemos que el trabajo de la iglesia no depende de un pastor o de pastores, sino que depende de toda la iglesia que tú has llamado a testificar, a vivir para tu gloria, Señor, y a animarnos unos a otros en la vida cristiana. Te agradecemos, Padre, por todo lo bueno que tú has sido y pedimos tu guía y tu dirección en todo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos,
Que el Señor les bendiga, que tengan buena semana. Nos vemos por ahí. Ah, y, Igualmente, Pastor. hermanos, Chao, confirmen hermanos.